Vamos aquí a ver dónde me permite. Correcto. Entonces vamos a ver la mineralización de los hombres y tenemos que comenzar de que el hombre hereda un hueso del niño, por lo tanto genera una metáfisis muy bien. ¿Se me pasó? Ahora sí. Entonces, aquí en el hombre, recuerde, cuando niño habíamos dicho que el crecimiento del hueso del niño dependía en gran parte de las hormonas tiroideas. Hacía una mayor efecto sobre eso. Y entonces, ahora ya cuando entra el hombre a la adolescencia con la aparición de los andrógenos, principalmente de la testosterona, la testosterona, toma el mando en cuanto al crecimiento. Y ese crecimiento en los hombres se hace con una mayor rapidez, una mayor velocidad comparada con la del niño. Por lo tanto, los adolescentes crecen a una mayor velocidad que ellos y entonces, llamemos así, se elonga o se espigan, como decimos vulgarmente, ellos. Ese crecimiento se ha planteado que tiene dos fases. Una fase muy rápida que dura hasta los 20 o 21 años aproximadamente y una fase muy lenta que puede darse hasta los 25 años. Oye bien, puede darse. Eso va a depender de los factores de remodelación ósea que vamos a ver posteriormente. Si ese crecimiento posterior se da. En conclusión, los hombres tienen la posibilidad de crecer hasta los 25 años. Y allí también ya va a actuar en gran medida la hormona del crecimiento. En cuanto a la mineralización, encontramos que en el niño la mineralización estaba comandada por una hormona tiroidea que era la calcitonina. Y ya en adolescencia, quien va a hacer la mayor absorción de calcio en el hueso del adolescente hombre es la testosterona. Ya la calcitonina no va a ejercer esa labor, sino la testosterona es la que va a hacer la mayor mineralización, ayudado, igual como habíamos visto en el niño, con la vitamina D, con la vitamina A y con la vitamina K. Y hay cambios allí en esa dinámica relacionados con el sexo, en la cual la zona de metáfisis no se cierra tan rápidamente como en la mujer, lo que genera una mayor posibilidad de crecimiento en el hombre. El hombre no tiene ausencia de hormona testosterona durante la vejez, pero sí tiene una disminución de la producción de hormonas sexuales masculinas. Esa disminución de las hormonas sexuales masculinas se le ha colocado el nombre de andropausia. A diferencia de la menopausia, donde la producción de estradiol cesa, ya no se da, en la andropausia la producción de hormonas disminuye, ¿verdad? Eso, como vamos a mirar en la exposición de hormonas sexuales, genera la sarcopenia que se le da en el hombre de edad ya avanzada o de viejo. Entonces, con eso, si el hombre tiene una buena calidad de vida, la posibilidad de tener osteoporosis en la vejez disminuye grandemente y no necesariamente como en la mujer que está destinada a tener una osteoporosis, sino que en el hombre puede disminuir fuertemente y puede controlarse un poco más en ese sentido. Bien, así que entonces en el hombre el crecimiento óseo es mayor comparado con el de las mujeres, por eso normalmente tienen a atender en promedio estaturas mayores, y el último hueso que se ha calculado que le crece al hombre es la clavícula. Y algunos investigadores plantean que ese hueso puede crecer hasta los 28 años aproximadamente.
eso conlleva a que el hueso crece en mayor proporción, o crece en mayor tiempo, perdón. Los hombros de los hombres sean bastante anchos comparados con los de las mujeres. Y como ellos no sufren los cambios de la pelvis que sufre la mujer, entonces eso genera que el cuerpo del hombre sea ancho arriba y angosto abajo, o sea, tenga forma triangular, y no así los cambios en las mujeres que generan unos cambios de, recuerden, cuando la mujer entra a la adolescencia y las hormonas sexuales generan un cambio óseo, no solo de la mineralización y el crecimiento, sino que también hay un pequeño desplazamiento del hueso sacro hacia la parte de atrás, hacia la parte posterior del cuerpo. Recuerden que al hueso sacro están unidos los cosales, por lo tanto, al sacro hacer un pequeño movimiento hacia atrás, una pequeña curva en la columna vertebral, ese pequeño movimiento que hace hacia atrás el sacro, ese pequeño cambio que hace hacia atrás, es la que le da esa figura atrás de las mujeres que tienen ellas, pero también al irse hacia atrás y los cosales estar pegados a ellas, los cosales tienen que abrirse un poco. Al abrirse un poco los cosales es la que le da la figura esa de, disculpen, de forma de guitarra del cuerpo visto de frente, donde tienen una cintura angosta y unas caderas anchas, ¿cierto? Y también, como los coxales se desplazan un poco hacia los lados debido al cambio que tiene el hueso sacro, entonces como el fémur está incrustado, está haciendo articulación con los coxales, entonces los fémur también tienen un pequeño desplazamiento con respecto a los hombres, obviamente. Repito, ese pequeño desplazamiento, recuerde, es lo que le da esa abertura mayor en el centro y ese caminado diferente de la mujer con respecto a los hombres, en el sentido de que cuando la mujer se desplaza, sus glúteos normalmente no están juntos en una sola dirección, sino que están en niveles diferentes y por eso su caminado característico femenino. De los hombres no pasa eso. ¿Ya? Bien. La otra función que tiene los huesos es el de almacenamiento y producción de células sanguíneas. Profe, disculpe, ¿Sí? es que no se le está escuchando bien, disculpe usted. ¿No me está escuchando allí? ¿No? Un momento. Ahí sí, pero o sea, se le estaba yendo la voz y no estaba escuchando muy bien. Gracias. Como tengo audífono, voy a acercar el micrófono entonces. Gracias por avisarme. Ahora sí, profe. ¿Listo? Bueno, le agradezco, muchas gracias. Bien, pero ¿se escuchó algo de lo anterior, sí? Sí se escuchaba, pero se iba y venía y así, pero sí, tranquilo. Bueno, gracias. Bueno, entonces hablemos de la siguiente función, que es almacenamiento y producción de células sanguíneas. Ese almacenamiento y esa función de células sanguíneas la realiza el hueso a través de uno de sus tejidos, que es el tejido hematopoyético. Ese tejido está representado en la médula ósea roja y consiste en que, recuerden, como los glóbulos rojos nacen, cuando los glóbulos rojos nacen, aproximadamente a los 120 días, eso en meses, sería aproximadamente 4 meses, ellos envejecen y son destruidos por el vaso. Entonces, al ir disminuyendo, al destruirse todos esos glóbulos rojos, obviamente se destruye también, se elimina con ello la función de la hemoglobina que contiene. Al esos glóbulos rojos salir de circulación y por lo tanto la hemoglobina, se baja el transporte de oxígeno. Al bajarse el transporte de oxígeno en el cuerpo, genera una situación que se llama hipoxia, o sea, disminución del oxígeno en nuestro organismo. La hipoxia, o sea, la disminución del oxígeno, es un estímulo que es detectado en el riñón. Ese es el estímulo que genera en el riñón
su respuesta y entonces en el aparato justaglomerular exactamente del riñón, allí se produce una hormona que sus iniciales es la EPO. Aquí como lo ven, la inicial es EPO. EPO quiere decir, esta hormona se llama eritropoyetina. La eritropoyetina o la EPO es una hormona que se produce en el riñón, que es una hormona endocrina, por lo tanto viaja a través de la sangre y llega hasta la médula ósea roja del hueso. Al llegar allí, en la médula ósea roja, estimula la formación de células sanguíneas de glóbulos rojos y este estímulo de glóbulos rojos, al salir todos esos glóbulos rojos a la sangre, nuevamente aumenta la captación de oxígeno, corrige la hipoxia y ya normaliza la función de transporte de oxígeno. Eso es más o menos así llamado en resumen, cómo genera esta parte. Y entonces aquí vemos en estas gráficas cómo la hipoxia, mire la disminución del oxígeno, estimula en el riñón, en el aparato justaglomerular concretamente, estimula en el riñón la producción de la eritropoyetina, de la EPO. La EPO, ustedes la han escuchado muchas veces, algunos la recordarán, otros no, porque ella era la sustancia que usaban algunos deportistas, sobre todo en el ciclismo de ruta, y le descubrieron a uno de los ciclistas que estaba usando esta sustancia que se considera una sustancia de dopaje, y al hacerse el examen y encontrarse, él había creo que ganado 5 veces el Tour de Francia y le quitaron todos esos tours, ¿cierto? Entonces fue con esta sustancia la que utilizó esa persona, ese deportista. Entonces, como vemos, la EPO estimula la médula ósea roja para producir glóbulos rojos, lo que hacía que ese deportista tuviese un mayor transporte de oxígeno, y recuerde que el oxígeno al llegar a las mitocondrias genera una mayor cantidad de ATP, por lo tanto una mayor reserva energética, por lo tanto en ellos un mayor rendimiento al tener mayor disposición energética. Entonces acá vemos un hueso esponjoso, la parte pintada como de rojo, llamémoslo así. Vemos que son las trabéculas de ese hueso esponjoso, y la parte donde se ve blanco, pero se ven muchos puntos rojos, es característico de la médula ósea roja. Y es allí, en ese sitio, donde se produce las células sanguíneas. ¿Qué pasa en los niños? ¿Qué pasa en los adolescentes? Aquí hay un cambio. O sea, la producción de células sanguíneas en los niños con respecto al adolescente y los adultos tiene unas diferencias. En los niños, todos los huesos de su cuerpo tienen médula ósea roja. Por lo tanto, cuando estamos niños, todos los huesos están produciendo células sanguíneas. Así que todos los huesos, aquí como lo vemos, entonces producen eso. Cuando llega la pubertad, que aparecen las hormonas sexuales, tanto en hombres como en mujeres, las hormonas sexuales actúan sobre el hueso, y ya lo vimos, hacen algunos cambios de crecimiento, de mineralización, pero también hacen cambios en la médula ósea. Y parte de la médula ósea roja se va perdiendo y va apareciendo la médula ósea amarilla, ¿ya? Y entonces la médula ósea amarilla en las personas adolescentes y adultas en adelante, de adolescente en adelante, solo o sea, me enredé. Bien, me doy a entender. Cuando ya entramos a la adolescencia y al estado adulto y durante la vejez, los huesos que producen
células sanguíneas ya no están igual que el niño, o sea, ya no están generalizados. Entonces, solo los huesos planos quedan con médula ósea roja, ¿ya? Y las epífisis de los huesos más largos, repito. Entonces, en las personas adolescentes, en las personas adultas y viejas, la médula ósea roja solo queda en los huesos planos y en las epífisis de los huesos más largos. El resto de sitios de los huesos desaparece la médula ósea roja. Entonces solo quedan esos sitios, ¿cierto? Huesos planos y epífisis de los huesos más largos. Entonces nosotros solamente estamos produciendo células sanguíneas en esos sitios. ¿Qué pasa con el resto de los demás sitios donde estaba la médula ósea roja en estas personas? ¿Cierto? Se va a convertir en médula ósea amarilla. Bien. Cuando nosotros lo que vivimos a nivel del mar, donde la presión atmosférica es diferente a la presión atmosférica cuando vamos, en el caso de Colombia, a los Andes colombianos, y la diferencia, recuerden, se da porque tengan siempre presente, cualquiera sea el valor de la presión atmosférica, la presión de oxígeno en un sitio siempre es aproximadamente el 20% del valor de la presión atmosférica del sitio. Me explico. A nivel del mar, la presión atmosférica es de aproximadamente 760 milímetros de mercurio. Eso quiere decir que a nivel del mar, la presión de oxígeno es el 20% de 760. Eso da un valor que son 150 y algo, pero vamos a redondearlo a 160 milímetros de mercurio. Eso quiere decir que a nivel del mar, la presión de oxígeno es de aproximadamente 160 milímetros de mercurio. Como estamos en Colombia, Bogotá, si no me falla la memoria, su presión atmosférica es de 520 milímetros de mercurio. Eso implica que la presión de oxígeno en Bogotá es el 20% de 520. Por lo tanto, ya la presión de oxígeno en Bogotá es menor porque siempre es el 20% del valor de la presión atmosférica. Así que a medida que vamos aumentando, vamos subiendo, ¿verdad? Vamos aumentando la altitud, entonces la presión atmosférica va disminuyendo, por lo tanto la presión de oxígeno también va disminuyendo. Repito, ahora para poner el ejemplo, una persona que viva a nivel del mar, en el caso nuestro en Barranquilla, tendrá una presión atmosférica, vive en una presión atmosférica de 760, por lo tanto, aproximadamente una presión de oxígeno de 160. Allí supongamos que la persona tiene sus células sanguíneas totalmente normales, glóbulos rojos totalmente normales, ¿verdad? Por lo tanto, es una persona que no se considera anémica en el sentido de que sus glóbulos rojos no están por debajo de lo normal. Si esa persona normal a nivel del mar viaja a Bogotá, por ejemplo, donde hay menos oxígeno, entonces la densidad de células sanguíneas que contiene en su cuerpo no son suficientes para hacer la captación y el transporte del poco oxígeno que hay allí. Entonces, eso implica que va a haber una disminución en el transporte de oxígeno de esa persona. Y esa persona se va a comportar como si fuera lo que nosotros llamamos una persona anémica, una persona que tiene disminución de la cantidad de hemoglobina en su cuerpo. Y entonces, esa persona, al tornarse de esa forma, entonces, al dársele una hipoxia, va a generar el proceso, va a generar nuevamente la hipoxia, el estímulo de la eritropoyetina, y la eritropoyetina el estímulo de la médula ósea roja para la producción de células sanguíneas. Se ha calculado que más o menos en 7 días esa persona debería estar ya casi llegando a la normalidad
de los glóbulos rojos que se necesitan para que haya un transporte de oxígeno adecuado a ese nivel, a esos metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? La otra función que cumple el hueso es almacenamiento de energía. Ya habíamos dicho que la médula ósea, sitio donde estaba la médula ósea roja, han cambiado y ahora tenemos médula ósea amarilla. Y la médula ósea amarilla básicamente es de lípido y aún más es colesterol, ¿verdad? Recuerde que nosotros tenemos 3 sustratos energéticos: los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. El que mayor cantidad de energía represada contiene son los lípidos. Luego le siguen los carbohidratos y en último lugar las proteínas como fuente energética. Y por lo tanto, la producción de energía desde cualquiera de estos sustratos energéticos, la mayor producción la va a dar, o el mayor rendimiento lo va a dar los lípidos. Y la médula ósea amarilla básicamente es colesterol. En esta gráfica que tenemos acá, en la parte superior derecha, observamos lo que está allí de rojo, es los huesos con su trabécula, el hueso esponjoso con las trabéculas, y lo que se ve amarillo es la médula ósea amarilla, donde se nota claramente las gotas, los glóbulos o los lóbulos de colesterol, ¿verdad? De grasa. Entonces vemos aquí, y en la parte izquierda superior, observamos el corte de un hueso donde se ve claramente la médula ósea amarilla. Un ejemplo sencillo de eso y que se nos adapta mucho a las personas que vivimos al norte de Colombia, o sea, los llamados caribeños, es que nosotros consumimos mucho una comida que se llama sancocho de pata. Esa pata se obtiene de la res y normalmente la res se mata cuando ya es adolescente o mayor, lo que indica que ya sus huesos han hecho un cambio y la parte de esa diáfisis de esos huesos largos ya es médula ósea amarilla. Por eso cuando se hace el sancocho de pata, esa parte del centro, que en la parte nuestra le llamamos como ñerbo, creo si no estoy mal, esa parte amarillita que está en el hueso, que le da toda esa grasa a ese tipo de comida, pues allí es el ejemplo de dónde está la médula ósea amarilla. ¿Ya? Así que entonces, esa es la función de almacenamiento de energía que tiene el hueso, y sería la última función que nosotros, que habíamos dicho que tenía el hueso, ¿verdad? Tenía huesos, función de soporte, protección, apoyo al movimiento, homeostático, almacenamiento de minerales, almacenamiento y producción de células sanguíneas y almacenamiento de energía. Porque recuerde, si tiene lípidos y los lípidos es un sustrato energético, entonces almacena energía. Bueno, a partir de allí generamos la otra parte que ya habíamos mirado un poquito atrás, que era la remodelación ósea. Y recuerde que habíamos visto desde el punto de vista, ahorita en el repaso, en términos sencillos, que la remodelación es todo aquel proceso de reabsorción y de formación y mineralización del hueso en todo ese recambio que va teniendo desde su formación y todo el proceso que él tiene como un tejido vivo que es, y por lo tanto muy dinámico y recambiable, como se ha comprobado, ¿no? Renovable. Entonces, esa remodelación ósea que se hace a través de una serie de células, actuando los osteoclastos, actuando los osteoblastos, etcétera, esa remodelación tiene para que se dé correctamente y para que el hueso tenga salud, digamos así, para que tenga una buena calidad de hueso, tiene que cumplir
varias condiciones. A esas condiciones se le llaman factores, ¿verdad? Entonces, existen varios factores que el hueso debe, la persona debe tener para que el hueso tenga una buena calidad. El primer factor que vamos a tratar acá se llama el factor genético. Ese factor, ¿cómo actúa sobre el hueso? O sea, ¿qué genera o qué determina en el hueso? El factor genético determina dos cosas. Una primera es la estatura. Nosotros, cuando nacemos, desde el punto de vista genético, tenemos determinado cuál es la máxima estatura que podríamos lograr. Ya eso está determinado, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo cualquiera. Supongamos que una persona, cuando nace, está determinada a tener como máxima estatura 1.7 metros, ¿verdad? 170 centímetros de altura. Supongamos eso. Entonces, esa persona, si cumple todos los factores, podrá alcanzar esa estatura. Pero existe la posibilidad de que no la alcance, ¿cierto? La posibilidad de no alcanzarla quiere decir que por algunos problemas, por algunas patologías, vamos a poner un ejemplo, de hormona del crecimiento, supongamos, podría generar un mayor aumento, un aumento de esa estatura por encima de ello, o sea, generar un gigantismo por el no cierre de las metáfisis en el momento oportuno, en el momento adecuado, o por el contrario, podría generar un crecimiento prematuro que genere una estatura muy baja, que conocemos como enanismo, ¿verdad? Igualmente puede suceder con las hormonas tiroideas también, que pueden dar un enanismo. Entonces vemos que el factor genético ya está predeterminado, pero que tiene la posibilidad de no expresarse totalmente. ¿Ya? Entonces es un factor que está allí, que plantea la estatura, que determina, pero que no, pues, no necesariamente se impone. Lo único bueno en este sentido es que como el factor es genético, pues el individuo que no logra la estatura ya dada o heredada, pues lo conserva y puede ir transmitiéndolo a otra generación, no importa que él, por ejemplo, haya estado por debajo de esa estatura. Ahora, no alcanzarlo no quiere decir que solamente hay problemas de tipo hormonal, no, porque los otros factores que vamos a mirar también pueden influir en que no alcancemos la estatura con que hemos estado predestinada cuando nacemos y quedemos por debajo de ella. O sea, tengamos una estatura inferior a la que podíamos lograr desde el punto de vista genético. El otro factor que influye en el otro factor que se determina desde el punto de vista genético es la densidad mineral ósea, que viene dado, recuerden, en parte por la formación y mantenimiento de la matriz mineral ósea, que es realmente la que los médicos determinan para determinar la calidad del hueso. Entonces, aunque hay algunas otras mediciones, pues este es el que mayor relevancia tiene. Por eso, desde el punto de vista médico, si una mujer desea salir embarazada, cuando llegue hasta el médico y la nutricionista y le exprese su deseo de salir embarazada, dentro de los tantos exámenes que hay que hacerle previo a eso para que ella entre con una buena salud a ese embarazo, está la medición de la densidad mineral ósea, ¿verdad? Entonces vemos que, ¿por qué? Porque recuerden que estamos diseñados desde el punto de vista de nosotros, de los humanos, a que cuando la mujer está embarazada, toda la formación del feto va a ser, los grandes aportes para la formación del feto van a venir desde la madre, por lo tanto las grandes cantidades de calcio que el feto va a necesitar para su formación vienen de la madre y van a salir obviamente del almacén,
de la bodega, de los huesos de la madre, entonces ella puede generar una disminución en su densidad mineral ósea, y posteriormente viene otro proceso que genera aún mayor consumo de utilización, perdón, de calcio por parte de la madre, que es la lactancia, por la formación de leche que tiene un alto contenido de calcio. Entonces eso va a generar también que la madre tenga que utilizar mucho de sus reservas de calcio en ese sentido. Así que es bueno que la madre, cuando entre, la mujer, cuando quiera quedar embarazada, tenga una densidad mineral ósea óptima. ¿Ya? En la gráfica que tenemos acá, vemos cómo la densidad mineral ósea va aumentando a medida que vamos avanzando en edad. Si utilizamos en la gráfica la parte de los rectángulos, observamos que la densidad mineral ósea realmente se organiza, porque fíjense que a los 20 años y en los 40 años es casi similar. Entonces eso quiere decir que durante la adolescencia es donde hacemos voy a usar una cuestión comercial, es donde hacemos el ahorro de nuestra densidad mineral ósea, en nuestros huesos. O sea, nuestros huesos lo estamos formando básicamente, el hueso del futuro lo formamos casi en una gran proporción durante la adolescencia. Eso no quiere decir que durante la niñez no, sino que es durante esta etapa donde el hueso hace su mayor desarrollo, genera su mayor crecimiento, su mayor densidad mineral ósea, y por lo tanto es la etapa crucial y clave para eso, sin descuidar la etapa de los niños, obviamente. Así que si en este momento las personas no poseen una buena densidad mineral ósea, que estoy hablando de ustedes los adolescentes, pues la posibilidad de que este proceso osteoporótico que se ve acá de los 70 disminuya en edad y aparezca un poco antes de lo debido. Entonces tenemos que el factor genético genera estas dos cosas: densidad mineral ósea y la estatura, la talla de la persona. Que los dos factores, repito, pueden darse o no. Ya están, cuando uno nace, ya está predeterminado que puede tener, cuál es la densidad mineral ósea, ¿no? Está predeterminada. Pero esa densidad mineral ósea se puede conseguir o no se puede conseguir si cumplimos o no con los siguientes factores. Entonces, como vemos acá, ¿verdad? Con respecto a la anterior, vemos como en la gráfica que tenemos, en la parte superior, vemos que un hueso de una persona joven tiene una mayor densidad ósea y un hueso de una persona ya vieja tiene una menor densidad ósea. Aquí en la parte superior. En la parte superior izquierda está el hueso joven, en la parte superior derecha está el hueso ya de una persona ya mayor o vieja, ¿verdad? Y vemos que la afectación no solo ocurre en el hueso compacto, también ocurre en el hueso esponjoso. O sea, la afectación se da en ambos sentidos. Y en la parte inferior vemos cómo tanto el hueso cortical como el hueso trabecular se ven afectados, su disminución se ven afectados durante el desarrollo de la edad. Bien. Pero desde el punto de vista de las razas, también se ha determinado que ellos pueden generar densidades mineral ósea con algunas pequeñas diferencias. Vamos a suponer que en todo el mundo, todas las personas del mundo tuviesen una buena calidad de hueso. Vamos a suponer eso. No vamos a generar, sino que todo el mundo tiene una buena calidad de hueso. Si eso fuese así, dentro de todos los huesos buenos, llamémoslo así, no es bueno, no es correcto lo que voy a decir, pero voy a decirlo, los más buenos sería la raza negra. O sea, ellos están destinados a tener la mejor densidad ósea de todas las densidades de huesos que existen en el resto de razas. ¿Ya? Entonces tendrían que tener el hueso de mejor calidad dentro de todos los buenos, ¿verdad? Entonces, ellos estarían destinados a eso. Eso quiere decir que si las personas de raza negra cumplen todos los factores que estamos enumerando, tendrían la mejor calidad de hueso. Más sin embargo,
con ellos se pueden presentar problemas óseos, o sea, problemas de descalcificación. ¿Por qué? Uno, la raza negra por sí ya tiene un protector solar. Por lo tanto, desde el punto de vista de mi apreciación, las personas de raza negra no deberían usar bloqueadores solares, porque ya tienen un bloqueador natural. De hecho, las mediciones que se le han hecho es similar a un bloqueador del 60%, o sea, ya ellos tienen un bloqueador natural. ¿Ya? Más sin embargo, con todas estas boom de que todo el mundo tiene que usar bloqueador solar, porque todo el mundo, porque produce, ¿cómo se llama? Cáncer en la piel, más sin embargo, me disculpan, pero no he visto las estadísticas, por lo menos en Colombia, de disparadas de cáncer en la piel. Así que eso pasa. Y lo otro es que si, por ejemplo, estas personas de raza negra se van a los sitios donde hace frío, entonces tienen que estar más arropadas, entonces tienen una mayor protección todavía en ese sentido, ¿verdad? Así que, pero en concreto, en la parte fisiológica normal, estas personas están predestinadas a tener la mejor densidad mineral ósea. En segundo lugar, estaría la raza blanca. ¿Ya? Entonces, si todo el mundo, si todas las personas en el mundo tuviesen una buena calidad de hueso, por lo tanto, una óptima densidad mineral ósea, los negros tendrían la mejor de todas y en segundo lugar la tendrían las personas de raza blanca. Y así ya está determinados por raza cómo va la escala de preferencias de mejor densidad a la menor. Pero de todo modo, entre todas las razas, las que han determinado que si todos tuviesen buena calidad de hueso y por lo tanto una buena calidad de densidad mineral ósea, sería la raza amarilla, dentro de los buenos tendría ese número último, ese último lugar en esa calidad. Eso no quiere decir que ellos tienen una mala calidad de hueso, no, estoy hablando de que si todos tuviesen una óptima calidad, la calidad, la mejor calidad la tendrían los negros y dentro de esa buena calidad el último lugar la tendría la raza amarilla. Más sin embargo, se puede presentar que ellos, al cumplir, alguien tiene un micrófono abierto, al cumplirse, al cumplirse que ellos tienen a veces, ellos cumplen casi todos los factores de que exige la remodelación para tener una buena calidad de hueso, a veces se presenta que las personas de raza amarilla tengan mejor calidad de hueso que una persona de la raza negra de Latinoamérica o de África. Profe. ¿Sí? O sea que podríamos decir que por predisposición genética las personas que son de raza negra no tienden de pronto a padecer leucemia tanto como la probabilidad de la padezca una persona pues blanca. No tengo el dato de la prevalencia genética de la leucemia, si es asociada a la raza. Sería imprudente de mi parte asociarle esa parte, ¿de acuerdo? No tengo ese dato, no tengo ese conocimiento. Entonces sería imprudente de mi parte asociárselo a eso. Por lo tanto, pido disculpas en ese sentido y se lo remito de esa parte clínica, siempre se la remito al profesor Iglesias. ¿No? Profesor, disculpe, me surge una inquietud y entonces los que de cierta forma no tenemos una raza y somos mestizos, como es el hecho de la gran población de América Latina. Bueno, en eso, o sea, ya nosotros no nos podemos llamar raza porque somos una mezcla, ¿no? De genes, ¿cierto? Pero hay una tabla que no tengo a la mano, pero hay una tabla que ya está publicada en cuanto a la población, cómo está esa preferencia. Los latinos, recuerdo, estamos como en el cuarto, quinto lugar como raza como tal, ¿de acuerdo? Pero repito, estaríamos en ese nivel intermedio debido a la mezcla de toda esa influencia genética cultural, pero en este caso genética que hemos tenido, porque recuerde, nuestra raza india, o indígena más bien, perdón, no india, indígena,
tuvo influencia de la raza de los españoles, de los europeos cuando llegaron, luego tuvo influencia de los negros cuando vinieron con esclavitud, pero luego hubo toda esta ola de otro tipo de inmigraciones como los árabes, los turcos, etcétera. Así que por lo menos Barranquilla, que es una ciudad nueva con respecto a los demás, es una mezcla de razas y de conciencia. Entonces, desde ese punto de vista, haciendo una analogía de lo que estoy diciendo y haciendo una proyección, pues estaríamos en puntos intermedios en todo eso, ¿no? Profe, una pregunta. Sí. Con respecto a lo que usted estaba diciendo, que la raza negra tiene un tipo de protector solar en la piel, eso ahí también depende de la melanina, ¿no? O sea, porque ellos tienen mayor producción de melanina que la raza blanca. ¿Es por eso? Esto es, claro, recuerde que quien le da el color, que nos da el color de la piel es esa parte, ¿no? En un congreso que asistía el año pasado de endocrinología, allí una de las cosas uno de los apartes que plantearon, que trataron fue la parte ósea. Y un experto en hueso, que es aquí de Colombia, creo que es de Los Llanos, si no estoy mal, ese médico, que es tengo entendido, la persona que más ha estudiado los huesos en Colombia y es el experto en Colombia sobre esa parte ósea, él planteaba, y de hecho en ese mismo congreso retaba a los dermatólogos a decir que por qué toda persona que iba a dermatología salía con un bloqueador solar. Y él era el que decía que no había estadísticas en Colombia que demostraran, y de pronto hasta en el mundo, que demostraran que los cánceres de piel eran tan altos como para tener ese boom de que todo el mundo tenía que usar antisolar. Y decía él allí, en el momento no me acuerdo los nombres exactos, pero él decía que habían dos tipos de cáncer que se podían producir por un exceso de exposición a la luz solar. Entonces él decía, bueno, es malo para aquella persona que no se asolea nunca, pero el fin de semana, pues quiere tomar todo el sol de la semana. Y él decía, en una misma ciudad, en una ciudad donde hay sol, como por ejemplo aquí Barranquilla, donde hay mucho sol, pero las personas trabajan en las oficinas, salen muy temprano de su casa antes que salga el sol, o salen en sus carros, por lo tanto el sol no le pega, entran a la oficina y salen ya cuando anochece. Esa persona no se asolea durante toda la semana, entonces el fin de semana se va a exponer, y él decía, en ese sentido, el sol podría entrar a generarle daño por una sobreexposición o una exposición aguda en ese sentido. Entonces él lo que planteaba es que nosotros deberíamos asolearnos constantemente, diariamente, sobre todo en la mañana. Y él, esa exposición en la mañana, la hacía, le ponía varios beneficios. Él decía, los beneficios, podía tener, si no estoy mal, 3 beneficios, a ver si me da la memoria aquí hasta el congreso donde estaba escuchando. Él decía, un primer beneficio que puede ocurrir es que el sol inhibe la melatonina que se ha producido en la noche. Y al inhibir la melatonina, la producción de melatonina, entonces estimula la producción de serotonina. Y planteaba, la serotonina es uno de los antiinflamatorios más grandes que tenemos. Entonces él decía, ese es un beneficio para el cuerpo. El otro beneficio de asolearnos en la mañana un rato pequeño, decía él, es que se puede producir vitamina D. Y la vitamina D genera una cantidad de beneficios que también van a generar una buena salud en la persona y sobre todo en el hueso. Y un tercer beneficio que él decía, ya me acordé, eran los rayos, los ultravioletas, los otros son ¿qué? Ultrarrojos, creo que no me acuerdo ahora, ultravioletas, no son los ultravioletas, sino los otros, creo que es bueno, infrarrojo. Entonces él decía que la forma de dirección de los rayos infrarrojos en la mañana sobre la piel tenía un efecto desinflamatorio, ¿ya? Y entonces también generaba ese beneficio.
Entonces él decía, esos 3 beneficios generan una buena calidad de hueso y planteaba, ahora como tenemos el boom de los bloqueadores, ahora sí puedo demostrar, y él demostraba en cifra, que tenemos un gran problema óseo en Colombia, que no se ha revelado, que él lo viene estudiando, pero que tenemos un gran problema, que gente muy joven tiene problemas óseos. ¿Verdad? Entonces, fíjense cómo a veces este tipo de desinformación o este tipo a veces desde el punto de vista comercial, cómo la manejan ciertas empresas, terminan no favoreciendo la salud de la persona. Así que las personas que tenemos, las personas que tienen una melanina que no son raza negra, pero que va disminuyendo, él decía, si quieren utilizar antisolar, pues la cara es la que más se debe proteger y podrían utilizarlo allí. Pero si la persona debería solearse solo en la mañana y generar eso. Es más, él recomendaba, si una persona trabaja en una oficina y no se puede asolear, pero tiene la posibilidad de que por la ventana él pegue el sol, él decía, desnúdese un brazo y asoleese en la mañana un rato el brazo, que con eso pues produce la vitamina D y genera todas las sustancias. Esa porque recuerde que el beneficio del sol está directamente cuando cae sobre la piel. Entonces decía, ¿cómo es posible que uno de las cuestiones más naturales, que es el sol, que actúa sobre la planta, que genera todo el desarrollo de la planta para que nosotros nos alimentemos de ella, ahora terminó siendo un enemigo nuestro? Entonces, más o menos, es lo que escuché, digamos, en este congreso de endocrinología en la clase pasada con respecto a esta parte de los solares. ¿De acuerdo? Bien, el otro factor de remodelación que hay que tener en cuenta es el factor alimentario. Entonces ya vimos que tenemos un factor genético que nos da 2 cosas, la estatura y la densidad mineral ósea, pero que también dentro de esa densidad mineral ósea hay una serie de subfactores, de cambios de acuerdo a la raza. Entonces el otro factor es el factor alimentario. O sea, a través de la alimentación tenemos que adquirir una cantidad de nutrientes que permitan que el hueso pueda tener un buen desarrollo. Y hablo de una buena calidad de nutrientes porque lo que ha cambiado mucho en el mundo es que nos alimentamos de una cantidad consumimos una cantidad de alimentos que no necesariamente nutren. ¿Ya? Y nos vamos a lo que ya conocemos como comida chatarra, o sea, una serie de alimentos que consumimos, pero que su valor nutricional es muy bajísimo. Por lo tanto, comemos mucho alimento, mucha comida, pero consumimos pocos nutrientes, ¿cierto? Llamémosle nutriente a las sustancias que pueden entrar y generar en nosotros un beneficio en nuestro cuerpo. Y desde ese punto de vista, ¿verdad? Entonces, repito, el cambio de alimentación que ha habido en el mundo genera que haya una afectación sobre los huesos. En algún momento se pensó, se hicieron unos experimentos en los cuales se miraron la densidad mineral ósea de diferentes deportistas y se encontró que aquellos deportistas que tenían que ver con mayor manejo de peso o con mayor actividad en algunos sitios de su cuerpo generaban una mayor densidad mineral ósea. Entonces, por lo tanto, los pesistas, por ejemplo, tenían casi que una densidad mineral ósea en todo su cuerpo mayor que los demás. Los de natación tenían una densidad mayor de mineral ósea en sus brazos muy buena y así sucesivamente. Entonces, en ese momento se sacó la teoría, se dijo, bueno, como el soportar un peso genera mayor densidad mineral ósea, las personas obesas, como tienen mayor peso, entonces sus huesos deben soportar más peso y por lo tanto deben ser más fuertes. Y se lanzó esa teoría así de una forma análoga sin hacer experimentación. En las últimas investigaciones en las cuales se plantea ya se ha hecho investigaciones sobre la obesidad, se ha encontrado que no es cierto que los obesos tengan una buena calidad de hueso, sino por el contrario, ellos tienden a tener una mala calidad de hueso, sobre todo si están asociados
a problemas de insulina, y entonces, a problemas de diabetes, etcétera, ¿verdad? Entonces se ha encontrado ese tipo de cosas. Así que desde el punto de vista alimentario tenemos que las personas que tengan una buena alimentación van a generar una mejor calidad de hueso que las personas que tengan una mala alimentación. Y desde el punto de vista de la alimentación, también va a influir sobre el embarazo, ¿verdad? Así que entonces, como ya hablamos un ratico, durante el embarazo, la mujer está diseñada para entregar todo lo que el desarrollo del feto, del embrión y del feto requiera. Entonces, por lo tanto, ella tiene que generar todo ese tipo de cosas, y en el caso concreto de los huesos, pues generar toda la parte de calcio, magnesio, etcétera. Y eso puede ocurrir que sus huesos se vean afectados, como lo dije ahorita, es uno de los exámenes que debe hacerse, sobre todo en esta etapa, en la etapa anterior al embarazo, y mantenerse un control sobre él durante el desarrollo del mismo. Entonces, eso también hay que tener en cuenta el tipo de alimentación durante el desarrollo del embarazo para proteger los huesos en ese sentido. Y así que durante el embarazo debemos tener una buena calidad de alimento y no una mala calidad alimenticia, ¿cierto? Porque eso no va a ayudar a que se genere, para que se mantenga una buena calidad de hueso durante el embarazo. Pero también, posterior al embarazo, después del parto, viene una parte fundamental en el uso del calcio, que es la lactancia. Así que allí en la producción de leche, la mujer lactante utiliza mucho calcio, lo que implica una remodelación de su hueso, una reabsorción de calcio muy grande. Por lo tanto, tenemos que activar una absorción para que se mantenga el equilibrio y la mujer no vaya a una osteopenia y llegar hasta una osteoporosis. Y recuerden también que los procesos alimenticios van a ser afectados por la edad. En el caso de las mujeres, por la menopausia, ¿ya? Entonces, en las mujeres viejas en menopáusica va a haber afectado su calidad de hueso por los procesos que miramos un poco antes, los procesos hormonales que miramos anteriormente. Y en el caso de los hombres, también habíamos dicho cómo también a medida que envejecen hay una andropausia, hay una disminución de la hormona masculinas, y por lo tanto puede verse afectado el hueso, que depende si el hombre durante su vida, sobre todo en adolescencia, ha tenido una buena calidad de vida y ha generado una buena calidad de hueso, pues esta aparición de la menopausia podría inclusive hasta evitarse. Y el otro factor que interviene en la formación del hueso es el factor mecánico. El factor mecánico influye mucho sobre la parte del hueso. El próximo tema que trataremos será tejido muscular. Y obviamente allí el factor mecánico influye porque la unión se da cuando se da la unión del hueso con el músculo, más bien la unión del músculo con el hueso, ¿cierto? Entonces, aquí vemos en esta gráfica que el músculo esquelético, eso se llama porque el músculo se une al hueso y el hueso se llama esqueleto. El músculo esquelético se une al hueso y cuando el músculo se contrae, hace tracción sobre el hueso, se llama, ¿cierto? Cuando el músculo se contrae, ala el hueso. Esa parte técnica se llama tracción. Entonces, cuando el músculo se contrae, ala el hueso y hace la tracción, esa tracción estimula la absorción de calcio en el hueso. Por lo tanto, siempre que hagamos tracción sobre el hueso, vamos a estimular la absorción de calcio y por lo tanto vamos a mejorar esa calidad de hueso. Se ha demostrado que el caso contrario, el sedentarismo, hace lo contrario, aumenta la reabsorción de calcio en el hueso, ¿cierto? Entonces, cuando no hacemos tracción sobre el hueso, se aumenta la absorción. Cuando no hacemos la tracción sobre el hueso, se aumenta la reabsorción en ese caso.
Entonces, eso ha llevado a que en tiempos muy cercanos, porque antes, como siempre lo he dicho, en aquella época prehistórica en que fui joven, no se hacía este tipo de tratamiento en las personas. Cuando las personas se incapacitaban, ya sea por una fractura, ya sea por una enfermedad, etcétera, entonces las personas se inmovilizan en una cama de un hospital o cuando están inmovilizadas en general, entonces obviamente se afectan sus músculos, pero también se afectan sus huesos. Y eso hace que como no hay tracción, como hay un sedentarismo, y entonces se aumenta la reabsorción ósea. Así que esas personas, jóvenes o no, que están en ese momento muy pasivas con respecto a la contracción muscular y por lo tanto a la tracción del hueso, tienen aumentada su reabsorción. Esas personas cuando salen de esa incapacidad física de movimiento, entonces ya tienen unos huesos con menor densidad mineral ósea porque son unos huesos que han tenido una mayor reabsorción. Por eso es que entonces ellos se someten, esas personas se someten a terapia física y empiezan a hacerse nuevamente ejercicio, con miras a que hayan durante el ejercicio una contracción muscular, que la contracción muscular genere una tracción sobre el hueso y que esa tracción sobre el hueso genere una mayor absorción para la recuperación de ese hueso que se ha deteriorado por la incapacidad física, en este caso por el sedentarismo obligatorio que tuvo que sufrir la persona por alguna anomalía que tuvo en su organismo. Y por eso la actividad física es el mejor, desde el punto de vista de la parte mecánica, ¿cierto? Es la mejor fórmula de generar una buena calidad de hueso, porque cuando hacemos alguna actividad física, o estamos haciendo tracción. Y desde ese punto de vista, entonces, cada vez que hacemos actividad física, incrementamos o estimulamos la absorción de calcio y por lo tanto, debido a la tracción que hacemos sobre el hueso y mejoramos la calidad de hueso. Eso hace que las personas que hacen mucha actividad física, deportistas y los que van al gimnasio, etcétera, tengan una mejor calidad de hueso que las personas sedentarias allí en el, ¿verdad? En este momento, lamentablemente, mucha niñez y mucha juventud se dedican más a la parte, son más pasivos y aunque sí juegan fútbol sentado en un sofá frente a un computador o frente a un televisor. Y desde ese punto de vista, lo único que mueven fuertemente y hacen tracción son los huesos, casi los pulgares. Así que me imagino que el resto del cuerpo se estará descalcificando y los huesos del dedo pulgar en esas personas tendrán una buena osificación y tendrán una buena calidad de huesos solamente allí. Bien. Y el otro y último factor para tener una buena calidad de hueso es el factor hormonal. Entonces ya vimos que dentro de los factores que intervienen en una buena calidad de hueso, tenemos el factor, primero que todo, el factor genético. En segundo lugar, tuvimos el factor alimentario. En tercer lugar, tuvimos el factor mecánico. Luego tuvimos el factor mecánico y ahora el factor que tiene que ver con el factor hormonal, ¿verdad? Eso implica que si una persona tiene todas sus hormonas funcionando correctamente, entonces quiere decir que ese factor, al estar correctamente, va a contribuir a tener una buena calidad de hueso. Entonces, las personas, independientes de la raza, tendrán que cumplir todos y cada uno de estos factores para poder generar en ellos una buena calidad de hueso. Así que esas personas tendrán un factor, tendrán que ver con todas aquellas hormonas del crecimiento, la calcitonina, la vitamina D, la vitamina K, la vitamina A, todos esos elementos que entraron en la absorción, la PTH, pues que es la que hace la reabsorción también, y la persona tendrá que tener todos esos factores, y si tienen todos esos factores, implica que tienen una buena calidad de hueso. Ahora, ya todos esos huesos formados, lo que se sabe, como decíamos, es que el hueso, en la gráfica que tenemos acá,
con todos estos factores formados, tenemos que ya se forma el hueso y el hueso de la mujer crece menos comparado con el hueso del hombre y la disminución de esa calidad de hueso también es mayor en la mujer que en la de los hombres, sobre todo en el proceso de menopausia, que como lo ven aquí 50 años, tiene una caída brusca y tiene una tendencia a caer con una inclinación mayor que la del hombre, por lo que los procesos menopáusicos en el hombre se dan en menos proporción que en las mujeres, que por lo normal es que después de la menopausia se dé. ¿Verdad? Recuerda que si conoces la fisiología, podrás conocerte a ti mismo.